La revolución agraria, llamada por Alvin Toffler en su obra La Tercera Ola como la primera ola, comienza aproximadamente 10.000 años antes de Cristo a 8.000 años antes de Cristo. Y siempre en los movimientos humanos tenemos que usar el aproximadamente, y más aún en la metáfora de las olas, porque el cambio no se produce bruscamente con un acontecimiento, sino que va siendo paulatino y va teniendo pautas indicativas que comienzan generalmente por la economía y luego, como un efecto dominó, arrastran todos los otros aspectos de la vida humana, es decir, la política, la sociedad, la cultura, la religión, el arte, etc. Bueno, para diferenciar lo que es una revolución de lo que es un simple cambio, ya que el término está muchas veces mal empleado, una revolución es un cambio completo, definitivo e integral de todas las estructuras de la sociedad, que generalmente tiene un foco y luego se expande al resto de las sociedades del mundo. Es un cambio, vuelvo a repetir, que afecta todos los aspectos de la vida de una sociedad. Es lo que llamamos también un cambio de paradigma. Bueno, vamos a dejar fuera una etapa importante de la prehistoria, que es el Paleolítico. No lo incluimos en la Revolución Agraria. Podríamos decir que el Paleolítico comienza casi con la aparición del hombre sobre la Tierra. Y el momento aquel en que el primate pasa a ser un homínido está ya establecido en unos 4,5 millones antes de nuestra era. Pero el hombre del Paleolítico, incluso en los últimos momentos, en la última etapa, que es la era del hielo, no llevó a cabo un modo de producción, sino más bien una economía que tampoco podemos llamar depredadora, porque no destruía la naturaleza, simplemente tomaba de ella, en este caso los animales que cazaba, y los aprovechaba integralmente, y solo tomaba aquello que necesitaba para su supervivencia. La cacería era una tarea comunitaria y el compartir la presa también era una tarea comunitaria. Es decir, sería el comunismo primitivo idealizado, que no fue utópico, fue una situación real del momento. De manera que allí no existían jerarquías marcadas entre las personas ni propiedad privada. La revolución agraria comienza con dos acontecimientos importantes, dos cambios de tipo económico. El primero es la domesticación de los animales y el descubrimiento de la agricultura. Esto no se realiza tampoco de manera uniforme en todo el ámbito de la tierra. Y esta es una idea fundamental que tenemos que tener. La historia tradicional nos ha enseñado falsamente a lo largo de los siglos como que el cambio se da de manera uniforme en todas partes, y no es así. Lo que se sigue es una línea que empieza con las civilizaciones del Cercano Oriente y más tarde se convierte en la línea de avance de la civilización europea. Tengámoslo en claro, porque alguien dijo que el movimiento evolutivo se parece al salto del caballo en el tablero de ajedrez. Y creo que es muy cierto. Mientras unos pueblos van logrando progresos de tipo tecnológico,
otros pueblos se quedan parados en una etapa. Y la prueba la tenemos en que los antropólogos europeos y más tarde norteamericanos que recorrieron el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX, iban encontrando a su paso pueblos que habían quedado aislados del avance progresivo de la civilización occidental y se encontraban en un estadio paleolítico o neolítico protoestatal, y esto sirvió de mucho, porque la época paleolítica es una época ágrafa, por lo tanto, el arqueólogo tenía que, entre comillas, hacer hablar a los restos de las civilizaciones, porque no había registros escritos. El contacto con estos pueblos, llamémosle primitivos, aunque es un concepto también relativo, les sirvió a los antropólogos para comprender muchos de esos hallazgos que habían encontrado en las cavernas o en las excavaciones, y como estos pueblos seguían viviendo en la prehistoria, explicaban sus conductas, sus mecanismos mentales, espirituales, económicos, y de esa manera el antropólogo europeo, por analogía, podía inferir cómo había sido la época del Paleolítico en las costumbres. Pero vayamos directamente a la revolución agraria. No se lleva a cabo en un solo lugar, sino en escenarios geográficos propicios. Estos escenarios geográficos, por citar solamente algunos, tienen las características de tener grandes llanuras regadas por ríos abundantes, climas templados, lluvias que fertilizan la tierra. Citaremos entre los ríos más conocidos el Nilo en Egipto, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Indo y el Ganges en la India, la enorme cuenca de ríos de la Gran Llanura China, el Rin y el Danubio en Europa. Y podríamos seguir citando, pero nos vamos a quedar con esos nomás. La revolución agraria implica el nacimiento de los modos de producción. Y para hacer una definición al alcance de todos, como es la idea de estos textos, un modo de producción es una acción colectiva, social y planificada del hombre sobre la naturaleza que la modifica con el fin de obtener de ella los elementos necesarios para su subsistencia. Vamos a explicarlo con ejemplos sencillos. El hombre de la prehistoria, al ser el animal salvaje en el Paleolítico, se veía obligado a seguir las manadas de animales en sus migraciones, por lo tanto, era nómade, necesariamente. Ahora, el hombre, a través de la domesticación de los animales, puede tenerlos de alguna manera a su servicio, todos juntos, y sería interesante mostrar algunas representaciones artísticas de pinturas rupestres donde aparecen hombres organizando a los animales, ordenándolos, de manera que eso nos prueba el dominio del hombre sobre el animal. Supongamos, la vaca, la cabra, la oveja y todos los subproductos que de ellas se pueden sacar, el caballo y sus múltiples aplicaciones, que también va a cambiar el arte de la guerra a partir del momento que el hombre ya utiliza el caballo montándolo, se convierte en jinete o lo ata para guiar y darle velocidad a su carro de guerra y lo convierte
en un arma que en su momento fue mortal para los otros pueblos. Así que fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Volviendo al tema de los modos de producción, vamos a ver que los pueblos se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que crían ganado los vamos a llamar pueblos pastores, y aquellos que cultivan los vamos a llamar pueblos agricultores. En primer lugar vamos a hablar de los pastores. Necesitan moverse para ir llevando sus rebaños a pastar y a beber. Por lo tanto, son nómades. El nómade no puede construir una vivienda permanente porque está en perpetua trashumancia, por lo cual viven en campamentos con viviendas improvisadas, desmontables y trasladables, es decir, carpas, tolderías. Estas tolderías se establecen durante un tiempo en la región y cuando se han agotado los recursos o van cambiando las estaciones, se trasladan hacia otras regiones. Van a tener organización política, organización social, pero generalmente van a ser ágrafos. Y tampoco van a tener una amplia cultura material, definiéndose por cultura material, en este caso, aquella que se establece en un lugar como algo fijo, es decir, construcciones, ciudades, monumentos. El nómade lleva su cultura consigo, y esa cultura tampoco hay que despreciarla, porque pueblos nómades han dado lugar a través de la transmisión oral a grandes monumentos literarios que se mantienen hasta nuestros tiempos. Y cito como el máximo ejemplo a la Biblia. La Biblia fue recogiendo tradiciones de todos aquellos lugares por donde el pueblo hebreo se trasladaba. Se fueron transmitiendo oralmente de generación en generación. Se fueron registrando parcialmente, luego se recopilaron y la Biblia es sin duda el libro que junto con la filosofía grecorromana ha construido la llamada civilización judeocristiana occidental. De manera que también podemos citar otros elementos transportables como instrumentos musicales, las danzas, la poesía, talabartería para el arte de hacer los arreos para los caballos, el bordado. Hay pueblos como los escitas que han realizado bordados realmente maravillosos, metalurgia para forjar las armas, y así podríamos seguir citando ejemplos. En cuanto a su derecho, que es el derecho pastoril, al no tener tribunales permanentemente establecidos, es un derecho de ejecución inmediata, suele ser un derecho sumarísimo y bastante duro. Esto lo vamos a ver cuando se combina con el derecho de los pueblos agrarios. Con respecto de los pueblos agricultores, por la naturaleza de su modo de producción, son sedentarios. Es decir, primero construyen aldeas de cabañas. Las técnicas de construcción y los elementos varían de acuerdo al lugar y de acuerdo a los materiales que tienen a mano. Es decir, en zonas montañosas harán cabañas de piedra, en zonas boscosas cabañas de tronco, en llanuras harán adobes y más adelante darán lugar ni más ni menos que al ladrillo, primero secado y luego cocido, que seguimos utilizando hasta nuestros días. También
van a realizar obras de riego para tratar, y diques, para tratar de contener, canalizar y aprovechar mejor las aguas de los ríos. Las aldeas van a necesitar protegerse, no solo de los animales salvajes, sino más tarde del ataque de otros pueblos. Porque acá el gran botín es la tierra. Y acá vamos a dejar claro el concepto fundamental de la revolución agraria. ¿Cuál es la base del poder? La base del poder es la posesión efectiva de las tierras. Y al hablar de posesión efectiva no estamos hablando de elementos jurídicos, sino la posesión efectiva es el dominio material por medio de la guerra y de las armas. Vamos a ver que estos pueblos primero van a edificar aldeas. Estas aldeas se van a rodear de fosos, se van a rodear de terraplenes. En algunos casos hacen aldeas lacustres con parafitos, unidos con puentes a la tierra. Pero más adelante estas aldeas van a necesitar una protección mayor. Vamos avanzando en el tiempo y van a dar lugar a las grandes ciudades amuralladas de la antigüedad. Ciudad deriva de la palabra latina civitas, pero se escribe civitas. Toda la raíz ciudad, civitas, nos está llevando a la palabra civilización. Y acá, en términos genéricos, podemos decir, todos los pueblos tuvieron cultura, no todos los pueblos generaron civilizaciones. La civilización implica la existencia de la ciudad. Y la ciudad involucra la existencia de cultura material. ¿Por qué? Porque se edifican templos, palacios, se hacen estatuas, monumentos, tumbas, edificios para que funcionen las instituciones, de manera que la ciudad es algo estable, permanente, que se enriquece en forma constante. Acá surge también otro elemento que es justamente la divisoria entre la prehistoria y la historia, que es la invención de la escritura. La invención de la escritura deriva directamente de la actividad comercial. El hombre comienza a registrar por escrito las anotaciones comerciales para saber qué gana, qué pierde, cuándo vende, cuánto vende, qué compra, cuánto compra, y por ende se establece un primitivo mercado de valores que va variando. También va a empezar a usar elementos como moneda, de naturaleza muy distinta, pedazos de metal, al principio sin forjar, como en el Extremo Oriente los chinos usan las conchas de cauri, que es simplemente la caparazón de un molusco como moneda. O sea que el término moneda lo usamos genéricamente o economía monetaria, pero no se refiere estrictamente a la moneda como la conocemos actualmente. La escritura entonces empieza por anotaciones comerciales, luego el hombre va a registrar los acontecimientos principales de su devenir histórico, listas de reyes, batallas importantes, sucesos trascendentes. Registra también sus mitos y leyendas, que es muy interesante analizar la estructura del mito como la estructura del lenguaje, tarea a la que se dedicaron especialmente Lévi-Strauss y la escuela estructuralista, porque nos revelan cómo es el funcionamiento psicológico de los pueblos. Y el mito nunca hay que despreciarlo, porque el mito siempre
tiene un núcleo histórico verdadero rodeado de elementos que ni siquiera llamemos imaginarios, es mejor llamarlos simbólicos. Pero bueno, ese sería otro tema. Finalmente, lo último que surgen para regular la sociedad son los códigos escritos, que no van a tener los pueblos pastores que se trasladan y que, como ya dijimos, durante mucho tiempo son ágrafos y se manejan con el derecho oral consuetudinario. En cambio, los pueblos agrarios generan los primeros códigos escritos. Estos primeros códigos escritos se hacen sobre tablas de arcilla con escritura cuneiforme. Los códigos más antiguos, que datan del tercer milenio antes de Cristo, son muy poco conocidos y son hechos por el pueblo súmero. El pueblo súmero no es originario del Cercano Oriente, ya llega con una civilización agraria formal. Y acá vamos a nombrar algunos. El código de Urnamú, el de Vila Lama de Xnuna, el de Xulgi, el de Urucaguina, el de Lipitistar de Sim, por decir algunos, que van a ser en su mayoría antecedentes directos del que se ha conservado un poco porque se encontró antes, por su material más perdurable, porque se encontró completo, que se consideró el primer código de la historia, que es el de Hammurabi, cuando en realidad no es así. Pero lo importante es hablar del derecho escrito. En cuanto a otro elemento sustancial, es el de la propiedad privada. Nosotros hablamos de que la base del poder en la revolución agraria es la posesión de la tierra. Ahora vamos a aclarar que esta revolución agraria o primera ola, que comienza allá en el Neolítico, según la división tradicional de la historia, va a prolongar sus efectos a lo largo de toda la Edad Antigua. En la Edad Antigua los grandes imperios tenían una base agropecuaria y nuevamente, luego de la caída del Imperio Romano y durante casi toda la medievalidad y el sistema feudal, nuevamente la base del poder vuelve a ser la posesión de la tierra para los nobles feudales. Y en una época donde el comercio se realiza por trueque, porque va a haber desaparecido de Occidente hasta la moneda. En última instancia, si nosotros pensamos en la cuestión de la posesión de la tierra, las guerras entre agricultores y pastores se libraban porque los dos estaban disputando el mismo tipo de tierras, unos para alimento de su ganado, otros para cultivo, que son las llanuras fértiles. Entonces, los pastores las necesitan para que sus ganados se alimenten y abreven, los agricultores para poder cultivar. De manera que la posesión de la tierra es la que va creando imperios cada vez más extensos. Además, hay una particularidad muy original, y es que cuando un pueblo nómade invade un pueblo sedentario, y cito el primer caso, cuando los amorreos invaden al imperio súmero-acadio, los amorreos eran pastores nómades del desierto, se asientan sobre los súmeros, toman su cultura, conservan sí algunas instituciones. Acá podríamos citar como personaje central de este ejemplo nuevamente Hammurabi y su código. Hammurabi conserva para el hablar común y para su código el idioma semita.
toma la escritura cuneiforme. Los amorreos se habían hecho sedentarios y fundan ni más ni menos que la ciudad de Babilonia, la más grande ciudad de la humanidad antigua, la cuna de la civilización de la humanidad antigua. Pero por otro lado, conserva Hammurabi para las ceremonias religiosas el idioma súmero. Y allí se opera el primer gran sincretismo de la historia entre un pueblo pastoril y un pueblo sedentario. Volviendo al tema de la propiedad privada ya va a establecer las clases sociales. No es la propiedad privada como la concebimos actualmente. La primera forma de propiedad fue considerar que las tierras eran propiedad de los dioses y por lo tanto el templo era el que centralizaba y administraba en nombre de los dioses esa propiedad. Por lo tanto, el templo va a ser el centro político, jurídico, administrativo y económico. Cito un ejemplo de la primera etapa de los súmeros. Eran ciudades independientes, nunca formaron un imperio. Pero el patesi, que era su príncipe, era al mismo tiempo su sumo sacerdote. Por lo tanto, acá tenemos unido el poder político con el poder religioso. Es un ejemplo de monarquía teocrática. Teos significa en griego Dios, kratos, gobierno. Era también el centro económico y administrativo porque disponía las partes de la cosecha. Los campesinos conservaban parte de su cosecha, el templo tomaba de los campesinos lo necesario para su subsistencia y los excedentes se comercializaban. Y era también el centro jurídico, porque los tribunales estaban integrados por sacerdotes y sacerdotisas, porque el juramento suplantaba al testimonio. Por lo tanto, hoy día un falso testimonio recibe una pena muchísimo menor a la que la recibía en este momento, porque al darse el juramento en un templo, en presencia de los sacerdotes y los dioses, un falso testimonio se convertía en un sacrilegio y por lo tanto la persona era ejecutada. De manera que acá tenemos 4 poderes reunidos en un lugar que es el templo. Otro motivo de las guerras era no solo la posesión de la tierra, sino también la posesión de mano de obra. Una de las instituciones más importantes de la antigüedad, más comunes, y al mismo tiempo negación total de los derechos humanos y de la dignidad humana, era la esclavitud. Junto con las ciudades o los territorios conquistados, se conquistaban pueblos enteros que se convertían en esclavos. Y que eran sutilmente divididos en contingentes en distintas partes de los grandes imperios para evitar focos de rebelión, porque si un grupo de esclavos se rebelaba en un lugar, sabía que había represalias contra su propio pueblo en la otra punta del imperio. Vamos a ver que 3 formas genéricas de que se adquiría la condición de esclavo. La primera era ser prisionero de guerra. Luego van a surgir los mercaderes de esclavos, que le compran a los generales victoriosos contingentes de prisioneros, o bien más adelante directamente salen a cazar personas, atrayéndolas inocentemente con mercancías a las costas, y en un determinado momento las rodean, las meten en los barcos, levan anclas y luego las llevan a los mercados de esclavos que había en las ciudades, donde las personas eran exhibidas desnudas y rematadas como cosas a aquellos que los compraban. Vamos a ver que económicamente comprar esclavos de diferentes sexos era una gran inversión, porque dada la reproducción
natural y no controlada de esos momentos, que solo era frenada por la mortalidad infantil.